Bienvenidos al primer videotutorial de este curso, tercero de Educación Secundaria para Adultos, modalidad semipresencial. Empezaremos con la unidad 1 de Lengua y Literatura, que se titula Los complementos del verbo, adaptamos el lenguaje a las relaciones interpersonales. En el índice, como vemos a continuación, nos vamos a centrar en este caso en el primer punto, que son los niveles de uso de la lengua, y vamos a comentar sobre ello ahora mismo. Bien, existe lo que conocemos como lengua común o estándar, que sería la lengua que se utiliza en cualquier idioma de forma correcta y que comparten todos los hablantes. Lo que pasa que cada hablante suele utilizar la lengua de una forma diferente dependiendo de varios condicionantes, como por ejemplo su situación cultural, el contexto comunicativo, la situación geográfica, etc. Como todos sabemos, todas las lenguas tienen también sus dialectos, que son variaciones de la lengua, como por ejemplo es el caso del extremeño, el dialecto extremeño, el dialecto andaluz, el dialecto manchego, etc. Son variaciones del castellano español. Ninguno de los hablantes de la lengua utilizamos de igual forma la lengua, por eso decimos que la lengua no es uniforme, no es homogénea, no es igual para todos, porque la utilizamos de forma diferente. Las características o las razones por las que la utilizamos de forma diferente pues son cuestiones geográficas. Por ejemplo, no es la misma lengua la que utiliza una persona extremeña que una persona andaluza, que una persona de León, que una persona de Madrid, por ejemplo. Hay ciertas diferencias a nivel fonético, a nivel de vocabulario y a nivel también de entonación, por ejemplo. También hay diferencias sociales, es decir, no es lo mismo una persona, cómo utiliza la lengua una persona que no ha tenido posibilidades de estudiar, que una persona que ha estudiado, ha ido al instituto, incluso ha ido a la universidad. Ahí se producen diferencias. También hay diferencias personales, porque cada uno utiliza la lengua de una forma, y en cuanto a la situación, no es lo mismo hablar con una persona desconocida que hablar con un amigo, o no es lo mismo hablar para muchas personas, por ejemplo en una clase la que aunque nos conozcamos pues tenemos que utilizar una lengua estándar, digamos, que hablar con un grupo de amigos de forma distendida en un restaurante, por ejemplo. Vamos a hablar de los niveles de la lengua y antes vamos a comentar estas tres imágenes que tenemos aquí para comprobar lo que acabamos de decir. No hablamos de la misma manera dependiendo de la situación comunicativa. Si echamos un vistazo, por ejemplo, a la imagen de la izquierda, vemos que es un bar, un restaurante en el que las personas pues hablan de forma amistosa, de forma afectiva, de forma coloquial, es decir, que utilizan unas determinadas formas, unas determinadas reglas que no son muy estrictas, ¿no? No es lo mismo la lengua que se utilizaría en este segundo ejemplo, en la imagen del medio, en la que parece que es una conferencia, donde se utilizaría la lengua con más corrección. Como son personas que no se conocen entre sí, pues se utilizaría un lenguaje más distante, más de usted que de tú. Y en este tercer ejemplo, en el que aparece un espacio de noticias, pues también se utilizaría la lengua de forma distinta a las anteriores. Vamos a hablar de los niveles de uso de la lengua. Distinguimos dentro de la lengua tres niveles de uso, relacionados siempre con el nivel sociocultural de la persona. Existen tres: el nivel culto, el nivel coloquial y el nivel vulgar. Dependiendo del nivel formativo, del nivel de educación que tenga la persona, puesto que ha recibido estudios primarios, secundarios, universitarios, etcétera, pues podrá utilizar
más o menos niveles de la lengua. Está claro que la persona que ha recibido poca formación en su vida o prácticamente no ha podido ir a la escuela por los motivos que sea, pues no va a ser capaz de utilizar el nivel culto, por ejemplo. La persona que haya recibido más formación, cuanta más formación haya recibido, será capaz de distinguir cada nivel y utilizarlo cada uno según el contexto o la situación comunicativa en la que se encuentre. El nivel culto, como decimos, es el que utiliza la lengua de forma correcta, gramaticalmente correcta, con el vocabulario correcto y no comete ninguna incorrección ni ningún error, porque lo que hace es utilizar el idioma, la lengua, de forma común, de forma estándar. Es ese nivel culto el que le da la unidad al idioma, puesto que no existen variantes dentro de ese nivel culto, ¿vale? Es el nivel ideal de la lengua porque es el que se utiliza de forma adecuada en determinadas situaciones comunicativas. Después, el nivel coloquial o medio es el que solemos utilizar siempre a diario, con personas que conocemos, con amigos o con familiares. Entonces utilizamos en ese caso pues la lengua de forma más relajada y menos estricta, con menos reglas, si queremos. Y luego estaría el nivel vulgar, que es cuando se utiliza la lengua con muchas incorrecciones, sin ninguna regla, siempre, como se suele decir, dándole patadas al diccionario. Este nivel de la lengua, el nivel vulgar, podemos ser conscientes de que lo utilizamos y utilizarlo, pero la persona que no ha podido ir al colegio o lo ha dejado antes de tiempo y no ha tenido una formación adecuada, pues no va a saber utilizar nada más que ese. Desgraciadamente, las personas que ya tienen cierta edad, que por motivos históricos pues no pudieron asistir todo lo que quisieron al colegio, suelen utilizar ese nivel de la lengua. También es curioso como a veces vemos en televisión que hay determinadas personas que intentan utilizar el nivel culto delante de una cámara, pero no son capaces, puesto que no tienen esa formación, y la verdad es que queda realmente mal. Seguramente lo hayamos visto en ocasiones en televisión. Vamos a empezar a explicar cada modelo, cada nivel de la lengua. En el nivel culto, como decimos, es el modelo ideal de la lengua. Se suele utilizar más de forma escrita que de forma hablada, y siempre en ambientes muy concretos, en situaciones comunicativas en las que no conocemos a la persona con la que hablamos o escribimos y tenemos que ser evidentemente respetuosos. Entonces estamos hablando de ambientes científicos, profesionales, literarios, artísticos, simplemente con personas que no conocemos o tienen un rango superior al nuestro profesionalmente hablando. Lo utilizan personas con un nivel de formación alto y no lo utilizamos en cualquier contexto de comunicación. Hemos dicho que no lo utilizaríamos con un amigo, no lo utilizaríamos tampoco con familiares. ¿Cuáles son las características del nivel culto? Pues, por ejemplo, utiliza una gran riqueza léxica, una gran riqueza de vocabulario, muy preciso, abundan los términos abstractos, es decir, aquellos que se utilizan para hablar de entes que no son reales, que no están en la vida real. Estamos hablando de algo que no existe físicamente, como puede ser la honradez, la autoestima, el amor, etcétera. Esos son términos abstractos, tecnicismos, que son las palabras específicas de un oficio, de una profesión. También el nivel culto evita el uso de muletillas. ¿Qué son las muletillas? Son aquellas palabras comodines que solemos utilizar cuando hablamos para apoyar nuestro discurso. Por ejemplo, cuando decimos, ya sabes, ¿no? ¿Me entiendes, verdad? O decimos, y nos quedamos parados, o por ejemplo, pues sí, pues no, pues todo eso son palabras comodines que no nos dicen nada, simplemente están ahí, son muletillas. Esas no las utilizaríamos en el nivel culto. También de expresiones demasiado afectivas, como las que utilizamos con nuestra familia, por ejemplo, ¿no?
Otra característica del nivel culto es que se utilizan las oraciones perfectamente estructuradas y construidas, con su sujeto y su predicado y su verbo en el orden correcto, no en el orden que nosotros queramos, y también se utilizan muchos tiempos verbales, es decir, dentro del presente, los distintos tipos de presente, los distintos tipos de pasado, futuro, etcétera. Siempre mucha variedad de tiempos verbales. Y los nexos, que son palabras que unen oraciones, ¿no? Por ejemplo, puesto que, ya que, sin embargo, no obstante, además, todo eso son características del nivel culto. Hay un ejemplo de texto de nivel culto en la página 3 del temario que pueden consultar. No lo vamos a leer aquí, pero pueden pausar la grabación en este momento y a continuación vamos a comentar algunas características. Bien, este texto utiliza el nivel culto de la lengua y utiliza las mismas características que hemos mencionado antes, ¿no? Abundancia de vocabulario, de palabras abstractas, también riqueza de tiempos verbales, la sintaxis es clara, bien ordenada, las oraciones están bien estructuradas, hay variedad de tiempos verbales, etcétera. Evidentemente no está dirigido a todo el mundo. Los textos del nivel culto siempre van dirigidos a personas concretas, normalmente a personas que no conocemos. Vamos a seguir hablando del nivel coloquial o medio, que es el que más vamos a utilizar en situaciones cotidianas, por ejemplo con personas que conocemos, familiares o amigos. Siempre lo vamos a utilizar de forma informal, es decir, en situaciones pues relajadas. Sus características principales son la espontaneidad, es decir, surge con la conversación, no lo tenemos planificado y es improvisado, puesto que no lo tenemos planeado ni organizado de antemano. Esto implica claramente que se cometan errores al hablar, igual que me pueda pasar a mí ahora mismo, puesto que cuando no tenemos planeado nuestro discurso, pues surge de manera espontánea y podemos cometer errores. Cuando lo planificamos, entonces está mucho más seguro, mucho más estructurado. Como lo utilizamos casi siempre de forma hablada, tienen ustedes un ejemplo en la página 4, un texto de Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, que no vamos a leer ahora. Pueden pausar el vídeo, la grabación si quieren, y leerlo tranquilamente. Vamos a comentar ahora algunas características de este texto. Por ejemplo, en el nivel coloquial utilizamos sobre todo la lengua de una forma relajada. Utilizamos expresiones afectivas como papá, la cita, o también acortamos palabras como tele, hiper, o utilizamos frases hechas, ¿no? Como por ejemplo puede ser quedarse sopa, quedarse cuajao, o una muy común es cuando pronunciamos de forma relajada, ¿no? Todas las palabras que terminan en ado o ido, en un nivel coloquial de la lengua quitamos la D, no la pronunciamos, por ejemplo, cuajao, cansao, tirao, preocupado, etcétera. Vamos a pasar a ver las características del nivel coloquial. Como hemos comentado, se pronuncian las palabras de forma relajada, se acortan las palabras como tele, hiper, manifa en vez de manifestación, depre en vez de depresión, o también usamos expresiones afectuosas, afectivas como papá, la cita, etcétera. Las frases hechas, ¿no? Todas estas de muy bien, quedarse cuajao, quedarse sopa, enchufarse a la televisión, etcétera, etcétera, todos son frases hechas que utilizamos en el nivel coloquial. Muy típico utilizar vocabulario que no nos dice nada, que es muy general y poco concreto, como la palabra cosa, que se utiliza mucho para decir cualquier cosa, valga la redundancia. Decimos cosa a todo, o la palabra manera, o los viejos, ¿no? No nos referimos a veces a nada en concreto, o nos queremos referir a mucho pero sin especificar. Todo eso es del nivel coloquial. O también cuando le damos a una oración nuestra propia estructura, nuestro propio orden, ¿no? Como aparece ahí. Es que da vergüenza de veros de esa manera. Está estructurado, pues bueno, como nosotros queremos. Si entramos ya en el nivel vulgar, y si esto fuese una pirámide, el nivel vulgar pues estaría en la base, en la parte más baja. Hemos dicho que lo utilizarían las personas que tienen poca cultura, que no han recibido una formación adecuada, y evidentemente quien lo utiliza por poca formación no sabe utilizar otro nivel. Sin embargo, las personas que tenemos más formación podemos utilizar los distintos niveles dependiendo de las situaciones, porque somos conscientes de esos niveles y los sabemos utilizar. En este caso, las personas con
muy poca cultura no sabrían utilizar nada más que el nivel vulgar, siempre lleno de incorrecciones y errores, ¿no? Los famosos vulgarismos, que son las palabras incorrectas en el idioma. Tenemos un ejemplo de texto en la página 5 que pueden consultar y si quieren pueden pausar el vídeo ahora mismo y leer ese texto. Vamos a analizar esas características. Ese texto está lleno de vulgarismos. Y vamos a dividir los vulgarismos en errores de pronunciación, gramática o léxico. Por ejemplo, si nos fijamos en la pronunciación, pues podemos encontrar que errores típicos del nivel vulgar pues consisten en suprimir, cambiar o añadir vocales o consonantes a una palabra, como pueden ser, por ejemplo, en vez de decir luego, se dice a luego, en vez de moto se dice a moto, en vez de tijeras se dice tijeras, en vez de real se dice real, en vez de todavía se dice todavía, etcétera. También cuando reducimos un diptongo a una sola vocal, en el nivel vulgar se diría aunque en vez de aunque, ¿vale? O muy famosos las personas mayores a veces que dicen euros en vez de euros, ahí se está reduciendo un diptongo, o cambiar de posición los fonemas de una palabra, la famosa palabra concreta en vez de croqueta, o prove en vez de pobre, dentrífico en vez de dentífrico, ¿vale? Cuidado con eso. O simplificar grupos consonánticos como por ejemplo absurdo en vez de absurdo, cuando también utilizamos observar en vez de decir observar, o objeción en vez de objeción. Todo eso también forma parte, son características de los vulgarismos de pronunciación. Cuando contraemos palabras estamos utilizando vulgarismo, en vez de decir que estaba, decimos que estaba todo rápido, o me hacía en vez de me hacía, o me ha dicho en vez de me ha dicho, que hacía en vez de que hacía. O sea, todo lo que significa e implica contraer palabras de esta manera son formas de producir vulgarismos de pronunciación. Dentro de otra categoría, como serían los vulgarismos gramaticales, uno muy típico es cuando se utilizan los artículos determinados en los las delante de los nombres propios, como por ejemplo la Carmen, la Luisa, el Rafa, el Javier. Todos esas formas de utilizar el lenguaje son propias del nivel vulgar, o cuando alteramos el orden de los pronombres personales. Seguramente en la escuela nos habrán recordado muchas veces que van primero las semanas que los meses. No se dice me se ha olvidado, sino se me ha olvidado. Primero las semanas y después los meses. Entonces cuando se cambia el orden de esos pronombres personales estamos cometiendo errores y produciendo vulgarismos. O cuando en expresiones concretas quitamos la preposición, en vez de decir en casa de Luisa, decimos en ca Luisa, muy típico también de Extremadura. O cuando damos órdenes y utilizamos el verbo en infinitivo. El infinitivo son todos los verbos que terminan en ar, er, ir, en vez de decir callad, sentad, oíd, etcétera, pues decimos callar, sentar, oír. Todo eso es incorrecto. Tenemos que utilizar el imperativo con de. O cuando utilizamos los verbos también expresados en formas verbales incorrectas. No se dice dijistes, sino dijiste. Todas las segundas personas del singular en pasado es sin S. Por ejemplo, trajiste, no trajistes. Comentaste, no comentastes. O uno muy típico, el verbo andar, que es irregular. El pasado del verbo andar es anduve, anduvimos, no andamos, ¿vale? Es un vulgarismo decirlo así. O también las formas verbales de los verbos irregulares son los típicos errores que cometen los niños pequeños cuando dicen rompido o algo parecido, ¿no? Por ejemplo, el verbo conducir no se dice conducieras, sino condujeras. El pasado del verbo conducir es conduje y no conducí, ¿vale?
¿vale? No existe. Uno muy típico son los errores de concordancia. En el nivel vulgar, sobre todo, se utiliza cuando, por ejemplo, la palabra aquí gente, que sería el sujeto de la oración, no coincide con el verbo en número. Si gente es singular, el verbo debería ir en singular. No se dice la gente de los Estados Unidos piensan, sino la gente de los Estados Unidos piensa. O, por ejemplo, una oración como un gran número de personas ha acudido hoy a la plaza. Pues no se puede decir un gran número de personas han acudido hoy, porque un gran número es singular, ¿vale? Y entonces el verbo tiene que ir en singular también. No hay que equivocarse con eso. También cuando utilizamos de qué incorrectamente, lo podemos observar mucho con los periodistas que dicen de qué incorrectamente. Por ejemplo, el verbo pensar no se dice pienso de qué, creo de qué, sino pienso que, creo que. Se cometen muchos errores de ese tipo, o también al revés, cuando hay que decir de qué y se dice solo qué. Por ejemplo, el verbo informar de, se dice informar de qué, te informo de qué, no te informo qué. Hay muchos errores de ese tipo. Cuando confundimos las palabras, todo lo que significan, todo lo que son tacos, expresiones malsonantes, evidentemente forman parte del nivel vulgar, o también sustituir tacos por otras expresiones, aunque sean un poco más relajadas, o también utilizar palabras que no tienen el significado que le queremos dar. Por ejemplo, me aprendió a conducir. Ninguna persona puede aprender y utilizar ese pronombre, aprenderme. Se dice aprender algo, no aprenderme, ¿vale? Tampoco expresiones del tipo este niño no me come, porque lo que queremos decir ahí es este niño no me come a mí, pero eso no existe, será no come y punto, no tenemos que añadir nada más. O expresiones que se confunden, ¿no? La expresión correcta de desternillarse de risa se confunde y se dice destornillarse de risa, por ejemplo. Eso también es un vulgarismo. Relacionado con los niveles de la lengua están los registros. Los registros son las formas en las que nos expresamos. Podemos expresarnos por escrito, podemos expresarnos oralmente. Entonces encontraremos el registro escrito o el registro oral. Y cada registro lo asociamos a un nivel de la lengua. Por ejemplo, el registro escrito es más formal, lo utilizamos siempre en situaciones formales de la lengua, entonces va a estar asociado con el nivel culto, que suele ser siempre un nivel planificado, organizado, estructurado, ¿vale? El registro oral siempre lo vamos a utilizar, lo vamos a asociar a los niveles coloquiales, a los niveles informales, a las situaciones informales de la lengua, que son improvisadas, puesto que no las planeamos, y son espontáneas porque surgen sin haberlas planificado de antemano. Normalmente los registros escritos los vamos a utilizar con menos frecuencia que el registro oral, que lo vamos a utilizar casi siempre en nuestra vida cotidiana. Por eso vamos a utilizar mucho más el nivel coloquial de la lengua que el nivel culto. Si quieren ampliar más información sobre este punto del tema, en concreto sobre los niveles de la lengua, pueden ver este vídeo que aparece aquí la dirección, y con esto daríamos por concluido este primer punto de la unidad 1 de lengua sobre los niveles de la lengua.